Estas son las noticias más destacadas en Estados Unidos para analizar y tomar en cuenta hoy, 25 de febrero de 2025. Nuevos avances en las negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania se han producido en las últimas horas. Estas son las tres cosas clave que hay que saber sobre estas negociaciones. En primer lugar, sobre las conversaciones con Rusia para terminar la guerra, Trump declaró en el despacho Oval ayer en la tarde que las conversaciones económicas con Rusia estaban en sus primeras etapas. Tienen cosas muy valiosas que podríamos utilizar y nosotros tenemos cosas que ellos podrían utilizar, dijo. Es decir, hay una negociación para que al terminar la guerra se reactive una relación comercial mucho más fluida entre Estados Unidos y Rusia. Pero al mismo tiempo el presidente Trump reconoció que falta todavía para llegar a buen puerto. Rusia, al igual que Ucrania, tiene grandes depósitos de elementos de tierras raras. Trump sugirió que un acuerdo con Rusia podría ser similar al que está tratando de lograr con Ucrania, en el que quiere que Estados Unidos tenga acceso a los recursos naturales de ese país. El segundo aspecto importante es que Trump dijo que Estados Unidos está muy cerca ya de llegar a un acuerdo sobre este tema de la explotación de minerales con Ucrania. Dijo que esperaba reunirse con el presidente ucraniano Zelensky en la Casa Blanca en las próximas semanas para firmar el acuerdo. El país es rico en yacimientos que son esenciales para todo, desde los teléfonos móviles hasta la industria de defensa. Zelensky, por su lado, ha declarado que la administración debería ofrecer un mejor acuerdo sobre los derechos mineros, afirmando que la actual oferta estadounidense exige a Ucrania contribuciones financieras bastante altas. Un acuerdo que dé acceso a Estados Unidos a los depósitos minerales de Ucrania podría proporcionar un nuevo incentivo para que la administración Trump ayude al país y cambie radicalmente la postura que ha sostenido hasta ahora, lo que se llama una garantía de seguridad económica, de acuerdo a la opinión del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que el domingo emitió un criterio sobre este tema. Añadió que más inversión a través de empresas estadounidenses en Ucrania significa que Estados Unidos tendrá más interés en el futuro de Ucrania y por lo tanto estaría dispuesto a prestarle toda la seguridad y la ayuda militar necesaria para mantenerlo libre de la amenaza rusa. En tercer lugar está el tema de las garantías para que Rusia respete un posible acuerdo de paz con Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron, durante una reunión con Trump en el despacho Oval, también se refirió a estas garantías, diciendo que serían necesarias como parte de un acuerdo de paz, una aparente referencia a las tropas europeas que puedan servir como fuerzas de paz en Ucrania si se llega a un acuerdo que detenga finalmente y definitivamente la guerra. Trump dijo que le habían planteado a Putin la idea de las tropas europeas sirviendo como fuerza de paz y dijo que Putin había aceptado esta propuesta. Macron, que se encuentra en la Casa Blanca para mantener conversaciones con Trump y sus asesores sobre Ucrania, describió a Rusia como el agresor en Ucrania, en contraste con la opinión de los asesores de Trump, que han evitado culpar a Moscú de iniciar la guerra que ya lleva 3 años, por cierto, para abrir el camino a estas negociaciones. Un acuerdo para detener los combates, dijo Trump, podría alcanzarse en cuestión de semanas. Antes, en una videoconferencia con los líderes del grupo de los 7, entre ellos el propio Trump, el presidente de Ucrania, Zelensky, dijo que para nuestro pueblo, para la vida general, es increíblemente importante que la ayuda y el apoyo estadounidense permanezcan. Fue de hecho la primera declaración pública de Zelensky al presidente de Estados Unidos desde que estallaron las tensiones entre ambos líderes por el posible acuerdo de intercambio de minerales ucranianos por ayuda estadounidense. Zelensky dijo que su equipo estaba trabajando productivamente con Estados Unidos en el acuerdo económico que se espera firmar pronto en Washington. La resolución final de este conflicto tendrá un impacto importante para el prestigio de la administración Trump porque habría cumplido una promesa clave de su campaña
de acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Esperamos que tenga alguna repercusión positiva en el tema de la crisis venezolana. Por otro lado, la poderosa Agencia de Investigación Federal FBI está experimentando cambios radicales con la confirmación del nuevo director Kash Patel, un exfiscal considerado muy leal a Trump, que llevará a cabo una profunda reestructuración de la agencia a la que el presidente ha acusado de haberse politizado en el pasado. Según un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, la cúpula dirigente de la agencia ha politizado importantes investigaciones, incluyendo presuntas actividades de espionaje al presidente Donald Trump cuando era candidato presidencial, pero también alteración de evidencias en cortes federales y uso de la burocracia para investigar a grupos conservadores durante la administración Biden. Entre los excesos del FBI señalados por este reporte congresional está el abuso de sus poderes antiterroristas para investigar a padres que expresaban críticas a las políticas educativas del gobierno en reuniones de la Junta Escolar en varias partes de los Estados Unidos, como si se tratara de una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, y también al mismo tiempo conducir actividades de espionaje contra ciudadanos comunes en territorio de Estados Unidos, entre otras irregularidades. La llegada de Kash Patel implicará la revisión de las políticas del FBI, que tiene a su cargo importantes investigaciones contra la corrupción política dentro de Estados Unidos y contra actividades terroristas y de corrupción internacional, incluyendo, desde luego, las prácticas corruptas del régimen de Nicolás Maduro. En 2020, por ejemplo, el FBI jugó un papel esencial en la investigación de las redes de corrupción y sobornos dirigida por la ex enfermera de Hugo Chávez y tesorera de la Nación, Claudia Díaz Guillén, su esposo Adrián Velázquez Figueroa y el empresario Raúl Borrín, todos vinculados al ex tesorero de Chávez, Alejandro Andrade, también investigado por el FBI y condenado en 2018. El FBI también ha participado en operaciones de investigación y captura de miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos y jugará un papel en las investigaciones internacionales de esta agrupación, incluyendo, por cierto, el crimen del teniente Ronald Ojeda en Chile. Como sabemos, esta organización fue designada la semana pasada como organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos. Entre los retos que tendrá Kash Patel está la captura en Venezuela de un exagente senior del FBI, presuntamente detenido por organizar actos terroristas contra la dictadura. Según anunció el propio Maduro en enero pasado, el agente del FBI habría formado parte de una conspiración terrorista junto a otro oficial militar de Estados Unidos financiada presuntamente por la administración Biden. Tanto el agente del FBI como el militar norteamericano forman parte de este grupo de 7 ciudadanos estadounidenses que aún permanecen encarcelados en Venezuela. Según fuentes de inteligencia, el enviado presidencial Richard Grenell está presionando a la dictadura para que entregue a estos 7 rehenes norteamericanos de forma incondicional. Durante la primera visita de Grenell a Caracas, el enviado rebatió las acusaciones de conspiración y terrorismo de Maduro contra estos rehenes, diciendo que Estados Unidos tenía otra información completamente distinta. Se trata de otro de los múltiples problemas sin resolver que Estados Unidos tiene con la dictadura de Maduro. Habrá que esperar a ver qué ocurre en este frente que implica a el poderoso FBI. Vale la pena comentar también sobre el triunfo de los grupos de derecha en las elecciones nacionales en Alemania este domingo, en las que el partido del actual canciller Olaf Scholz quedó en un distante tercer lugar. Un partido de centro-derecha, la Unión Cristiana Democrática, ocupó el primer lugar con 28,5% de los votos, lo cual convierte a su líder Friedrich Merz en el próximo canciller de Alemania. Sin embargo, deberá crear una coalición de gobierno con otras organizaciones como el Partido Socialdemócrata, que se unirían para combatir lo que ellos perciben como la peor amenaza política para Alemania, el Partido Alternativa para Alemania, que obtuvo el segundo lugar en las votaciones y que es considerado de extrema derecha porque se opone a las políticas de fronteras abiertas y a la agenda de izquierda promovida
por el canciller Scholz. La importancia de estas elecciones estriba en que el nuevo canciller Friedrich Merz ha sugerido que impulsará una política independiente de Estados Unidos, lo cual es considerado un cambio sísmico en la política europea. Merz ha cuestionado, por ejemplo, el futuro de la alianza militar de la OTAN y es de la opinión de que Europa debe incrementar sensiblemente su presupuesto de defensa para no depender demasiado en la defensa o el poderío militar de Estados Unidos en Europa. En su discurso triunfal el domingo, Merz se atrevió a poner a Donald Trump al mismo nivel de amenaza que representa Rusia para la seguridad europea, lo cual, por supuesto, inaugura un tono que no será bien recibido en Washington. Es difícil saber cuáles son las consecuencias de este nuevo enfoque para el mundo, pero sin duda influirá también en las negociaciones entre Trump y Rusia y podría abrir un nuevo frente de resistencia a la nueva política exterior de Washington. Por otro lado, la nueva estrategia del empresario Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental de enviar correos a todos los trabajadores federales solicitando un resumen de sus actividades más recientes, que describan qué es lo que estaban haciendo la semana anterior, o de lo contrario, si no lo hacen, podrían enfrentar el despido. Ha sido recibido con una actitud de rechazo en varias agencias y departamentos claves de la administración Trump. Por cierto, que el presidente Trump dijo que estaba de acuerdo con ese correo que ha comenzado a enviar el equipo de Elon Musk a todo el gobierno federal. Varios departamentos como el de Defensa y el Departamento de Estado, así como agencias como el FBI y la Dirección Nacional de Inteligencia, instruyeron a sus agentes y empleados no responder el email enviado por Doge o Elon Musk, aludiendo, por supuesto, razones de seguridad. En el Pentágono, el nuevo secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a sus empleados que solo el Departamento de Defensa y nadie más es responsable de revisar y analizar la actuación de su personal y que llevará a cabo este proceso no a través del correo de Elon Musk, sino con sus propios procedimientos internos. Lo mismo hizo el Departamento de Estado, que ordenó a sus funcionarios no responder el email por razones obvias, porque sería una ocasión para compartir un tipo de información que es considerada hasta clasificada. Por estas mismas razones, también el nuevo jefe del FBI, Kash Patel, y la nueva directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, ambos, por cierto, recientemente confirmados, ordenaron ignorar este correo de Musk, citando el carácter sensible y clasificado, como expliqué, de su trabajo. Valdría la pena que alguien en estas agencias y otras como Homeland Security y el Tesoro, encargados de los temas de Venezuela, pudiera responder uno de estos correos explicando lo más reciente que está haciendo estos departamentos sobre el tema de la expulsión de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Responderá alguien a ese tipo de correo? Sería interesante. Finalmente, el tema de la guerra contra los carteles está dando mucho que hablar en México y, por supuesto, con repercusiones en Venezuela. Muchos mexicanos creen ahora que la guerra por el control del cartel en el estado de Sinaloa cambiará irrevocablemente una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, con estrechos lazos con la dictadura de Nicolás Maduro, dejándola vulnerable incluso ante bandas rivales que buscan ampliar su propio territorio mientras se enfrentan a la intensa presión de las fuerzas de seguridad de México, pero sobre todo de Estados Unidos. El cartel de Sinaloa está más débil, más dividido, más desgarrado por las luchas internas que nunca, según un especialista consultado por el diario Wall Street Journal. Este momento representa una oportunidad única para que el gobierno mexicano recupere control de estas provincias mexicanas dedicadas al narcotráfico, Culiacán y Sinaloa. El gobierno lo está intentando, pero hasta ahora ha tenido un éxito limitado, mientras Estados Unidos sigue presionando ferozmente a las autoridades para que desmantelen al principal productor y contrabandista de fentanilo a Estados Unidos, que es el cartel de Sinaloa. Altos mandos militares estadounidenses reconocen que los vuelos de vigilancia a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos y sobre el Mar de Cortés, también conocido como el Golfo de California, han aumentado
bruscamente en las últimas semanas. También lo han hecho las amenazas de los funcionarios de la administración Trump, que advierten que el ejército estadounidense está listo para meterse en México si México, por supuesto, no logra detener los millones de pastillas de fentanilo que siguen inundando el norte de Estados Unidos a través de la frontera todos los meses. Algunos temen que el grupo que resulte vencedor en esta guerra territorial en Sinaloa quede tan debilitado que invite o abra la puerta a una toma del poder hostil, muy probablemente por parte del cartel rival de Jalisco Nueva Generación, que también tiene operaciones en Venezuela, lo que daría lugar a nuevas rondas de violencia. Mientras tanto, el negocio del fentanilo continúa operando. Una persona encargada de laboratorios le dijo al Wall Street Journal que calcula que hay unos 100 laboratorios para fabricar estas pastillas de fentanilo solamente en los alrededores de Culiacán, y que cada facción en duelo que está en confrontación ataca las operaciones del otro grupo enemigo o los denuncia a las autoridades para que puedan detectar su ubicación y destruirlo. Por supuesto, la ubicación de los oponentes. Los operadores de estos laboratorios se pelean constantemente por establecer nuevas ubicaciones, moviéndose al campo o a casas recién alquiladas para continuar operando por supuesto, importante rubro del narcotráfico, que genera muchas ganancias, muy buenas ganancias. La guerra también ha disparado los gastos, empujando a los operadores de los laboratorios a aumentar la producción para cubrir los mayores costes de los pistoleros, los servicios de inteligencia y las armas, creando un problema, por supuesto, que tiene que ser enfrentado por las autoridades. El secretario mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que México ha logrado avances significativos en Sinaloa, ha logrado debilitar las células criminales que generan más violencia, lo cual es un primer paso. El cartel de Sinaloa es el más antiguo de México. Sus miembros traficaban con toneladas de marihuana, opio y heroína desde mediados de la década de los 50, antes de diversificarse hacia la cocaína en los años 80 y más recientemente hacia las metanfetaminas y el fentanilo. Los líderes del cartel, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, están encarcelados en Estados Unidos. Ellos controlaban Culiacán y toda esa zona de Sinaloa y eran venerados por muchos residentes, primero por mantener la ciudad prácticamente libre de delitos menores, al tiempo que proporcionaban trabajo y favores a miles de personas, la misma estrategia que utilizó Pablo Escobar en Medellín. En 2008 estalló una guerra intestina entre las principales familias del cartel, con los Guzmán y los Zambada por un lado y los Beltrán Leiva, otro importante narcotraficante, por el otro. Miles de personas murieron en esta guerra en todo México. Fue en ese momento en que el Chapo Guzmán comenzó a expandirse a nivel internacional y estableció operaciones en Venezuela. Hoy los adversarios son los Chapitos y los Mayitos, que son los sucesores, cada facción con el nombre y el liderazgo de la progenie de Guzmán y Zambada. La guerra se desató cuando Joaquín Guzmán, hijo del Chapo, intentó conseguir un trato indulgente, un trato para reducir la pena por parte de la Fiscalía de Estados Unidos, y secuestró al Mayo Zambada metiéndolo en un avión que lo llevó a Estados Unidos. Fue un viaje engañoso, según escribió Zambada en una carta difundida por su abogado. Y por supuesto, fue inmediatamente encarcelado y procesado. La joven generación de capos que ha ascendido a la cúspide del negocio familiar carece de la experiencia que acumularon sus padres en la creación de sofisticadas operaciones internacionales de narcotráfico que abarcan continentes y que aún continúa haciendo ruido, incluso en América Latina y en Venezuela en particular. Hasta aquí las informaciones relevantes. Gracias por acompañarme.